4 recetas con ginebra, haceros una pequeña introducción a lo que es para mí la coctelería o cuál es mi estilo de coctelería. ¿Atrás me escucháis? Porque prefiero hablar sin micrófono. 50 minutos yo creo que... Y lo que os quería es eso, es haceros una pequeña introducción mediante distintas recetas, algunas más sencillas, otras más complejas, lo que es un poco para mí mi concepto de coctelería. Para mí, bueno, yo llevo en el sector 14 años y llevo como 4 años y medio más o menos que monté mi empresa, que es Suspiro. Durante estos 4 años es cuando empecé a definir bien lo que para mí es, o lo que creía yo que es mi concepto de coctelería. Mucha gente me preguntaba, ¿qué haces coctelería molecular? ¿Qué haces coctelería clásica? ¿Qué haces flair? Porque bueno, mi trayectoria tenemos desde la coctelería clásica, tuve un paso por el flair y después sí que me introduje más en las nuevas técnicas y conceptos. Pero mi coctelería es un poco una mezcla de todo, una mezcla de muchas cosas. No sé pero muchas cosas. Y yo creo que es lo que quiero explicar un poquito. Sobre todo, bueno, también, yo tiendo ya a hablar rápido y si tengo 50 minutos todavía hablo más rápido. Después voy a estar aquí todo el día y sobre todo mañana voy a estar también en el stand ahí de Whisky Regal. El que tenga alguna duda de la presentación, el que quiera alguna receta, el que quiera alguna cosa, ahí me encontráis. Después también en la última diapositiva vais a tener mis datos para que os manden alguna cosa. Yo normalmente, sobre todo para poco tiempo, no me gusta demasiado pararme en lo que es la receta, el número, porque no dejan de ser números. Yo sí prefiero que me hagáis una pregunta más de por qué le haces esto, por qué le haces el otro, que es cómo voy a enfocar la presentación, que en qué cantidades, porque las cantidades en serio, que os hablando, que no tengo ningún problema. Pero muchas veces la gente, y me pasa a mí también, por intentar apuntar las recetas, te pierdes al ponente, que es lo que realmente para mí es importante. Después, esta no ves. Principalmente en el conocimiento, sobre todo en cuatro pilares: el conocimiento de las técnicas, que parece bastante difícil pelarlo, pero es conocimiento muy profundo de las técnicas, conocimiento también de todos los ingredientes, y después también, que es muy importante, muchas veces nos olvidamos, es también conocernos a nosotros mismos como bartenders, en el sitio donde estamos, en la realidad nuestra. Yo voy a traer cócteles que ahora estoy haciendo en Barcelona, pero posiblemente para Madrid no funcione, y cócteles que yo igual veo en uno de mis viajes, para España no va a funcionar. Pero nosotros tenemos que tener muy conscientes también a la hora de trabajar dónde estamos, quiénes somos, cuáles son nuestros gustos, qué queremos transmitir, porque muchas veces todos pecamos de intentar seguir demasiado las tendencias, intentamos hacer cosas que en nuestra realidad no pegan. O sea, hay que tener muy conscientes de dónde estamos, en qué realidad estamos, cuál es nuestro cliente, qué edad tiene nuestro cliente y sobre todo eso, confiar en uno mismo para marcar una línea que va a ser la que nos va a hacer distintos a los demás. Pues si nosotros intentamos hacer un copia y pega de un bartender de otro sitio, va a llegar un momento que no vamos a ser capaces de seguir esa línea. O mismo porque él puede llegar a cambiar alguna cosa en su coctelería que ya te perdiste, o bien porque por lo que sea no vas a ser capaz de seguir esa línea. Entonces, sobre todo es eso, es conocerse uno mismo de dónde viene para aplicar en su coctelería, que va a ser lo que nos hace distintos. Que es lo que las ginebras, todos los ingredientes que voy a usar aquí, se pueden encontrar en muchos sitios. Pero las manos y la cabeza del bartender es única. Nosotros como bartenders tenemos que conseguir eso. Ser únicos para que nos quieran a nosotros. Y después también cómo transmitimos esos conocimientos. Importantísimo. Muchas veces es demasiado obvio, pero nunca está mal de recalcarlo, pero lo más importante de todo es el servicio al cliente. Nosotros servimos gente. Yo puedo estudiar todo lo que quiera, puedo viajar, puedo formarme, puedo hacer todo lo que quiera. Pero si yo no soy capaz de llegar al cliente y que él esté a gusto mi bar va a estar vacío. O sea, sobre todo, ante todo, lo más importante es el cliente, que es a quien se puede. Ahora os voy a empezar a soltar algunos de los conceptos de lo que para mí es la coctelería evolutiva. La coctelería evolutiva, como decía yo, es una mezcla de muchas cosas. Yo hace poco estuve en Colombia haciendo unas presentaciones para un encuentro que había de romeros. Eran maestros romeros y ingenieros químicos, y
y yo les hacía un poco una introducción a la cocina con ron. Y yo me empapé bastante de toda la cultura tiki. Y bueno, y esto fue hace 15 días y ahora cuando empecé a pensar en esta presentación, pues intenté fusionar. Lo que busqué era un poco fusionar las dos cosas. Pues ese mundo tiki que me gustaba con la ginebra. Empecé a hacer cosas, brainstorming, y bueno, empezaron a salir muchas cosas. Pero en un momento ya me empezaba a desviar un poco de lo que yo quería que fuera el cóctel. Y después, en esto me va enfocado un poco al conocimiento del producto. Yo lo que voy a hacer ahora es una variante de un Gillet, un cóctel súper clásico, pero yo me di cuenta que cuando yo hacía un Falernum era muy parecido a cuando yo hacía el Rose Lemonade para hacerme mi Gillet. O sea, lo que hice fue adaptar un poquito esa receta de Falernum para hacer mi Gillet con esas todas, porque yo pensaba, la ginebra, el jengibre a mí con la ginebra me gusta, la lima a mí con la ginebra me gusta, el punto de almendra a mí con la ginebra me gusta. Pues, ¿por qué no voy a hacer esa fusión? Un poquito viene de ahí. Muchas veces cuando creamos o pensamos que vamos a hacer cosas muy innovadoras, muchas veces intentamos hacer siempre lo complicado. Yo antes de darme cuenta de esto, que posiblemente fuera la receta más sencilla, hice muchas cosas muy complejas y no me acabaron de convencer. Sin embargo, con mucha familia en alta. Y bueno, ahora os lo paso para que lo probáis, pero bueno, primero lo sirvo, porque siempre paso para que lo pruebe la gente, después no puedo hacer el toque. Porque no lo tengo. Pero yo también, lo que hice a la hora de hacer el Falernum, también lo importante es conocer bien lo que es el Falernum, para también adaptarlo un poco al gin. Tampoco quería que fuera demasiado invasivo. Y también, yo el problema que tenía también con el Falernum, que normalmente cuando te haces tú te queda muy opaco, y te quedan muchas materias de expresión. Pues yo lo que hice fue hacerle mucho filtrado. Yo tengo un filtro que funciona con vacío. Estos son unos filtros muy pequeños, entre 1 y 3 micras, y con un vacío lo que haces es que pase el sirope, consigues que el líquido te queda súper transparente. Porque al principio el problema que tenía es que, bueno, para que lo veáis mejor, el problema que tenía es que me quedaba opaco, me quedaba sucio el cóctel. Y cuando haces un gin, cuando haces un cóctel con ginebra, lo que buscaba era eso, era la limpieza. Y esta vez lo voy a usar. Bueno, aquí tenéis todas las marcas, yo no voy a parar demasiado a hablar de las ginebras, simplemente para que no os usé. Yo, en un principio, para mí, posiblemente de las ginebras que más me gustan hasta ahora de las que he probado muchas de ellas, es el libro. Pero lo que me pasaba es que para este cóctel era demasiado invasiva. Y lo opté por una ginebra un poquito más neutra. Por eso esta es una receta súper sencilla, pero lo que también, a medida que vayamos haciendo recetas, vamos a subir también con el resultado. Pero lo que quería aquí un poco que vierais también es eso, que muchas veces hay que conocer muy bien los productos con los que trabajamos, aunque no tengas que Falernum, pero saber qué lleva para poder hacer el símil, porque la creatividad está en la frontera entre las disciplinas. O sea, un cóctel creativo va a ser un cóctel que esté en el medio del tiki con la ginebra, del ron con el whisky, del ron con la ginebra. Si hacemos cócteles con ginebra todos, ahí no va a ser diferente. Y yo también, otro de los cambios que le di, porque me gustaba más, y yo creo que también para el mercado español, generalmente no sé muy bien por qué, pero me gusta más, es presentarlo. Obviamente sabéis que el Chile se presenta en copa cóctel, pequeñito. Pues yo lo que voy a hacer es presentarlo paso a paso. Porque esa dilución y ese frío me gustaba muchísimo la boca, y sobre todo también me alargaba mucho más el cóctel.
sencilla. La primera propuesta, un poco lo que comentaba también antes. Para mí la coctelería evolutiva es eso, es una mezcla de todos los viajes que vas haciendo, de todo sacas algo, pero yo lo que intento no es ir a Latinoamérica a ver cómo hacen ellos el tiki y traerlo aquí y hacer lo mismo, sino aplicarlo a la realidad de aquí. Yo el Falero lo hice un poquito más cítrico, sigue teniendo el toque de jengibre, seco en boca, pero sí, es otro pero a mí me gusta, bueno, normalmente, no sé por qué, pero a mí personalmente los cócteles en Copa Cóctel en España no acaban de contar. Yo creo que un gin de vaso con hielo queda mucho más equilibrado. Después eso, estaré en el bar, que quiero probar. Ahora vamos a seguir ya subiendo un poquito más en términos. Ahora os voy a explicar un poco cómo trabajo yo con uva ahumado, también es una receta, posiblemente ya la hayáis visto. Es una receta que un ahumado, a mí me llevo trabajando en ahumados como 3 años. Yo con este cóctel lo que os quiero explicar un poco es cómo trabajo yo desde Liquid Spirit los ahumados. Yo cuando descubro la técnica, me compro la máquina y empiezo a probar, lo primero que hago es mirar un poco la cepa, que lo primero, lo más obvio, pero muchas veces las cualidades las dejamos un poquito atrás. Yo lo que tenía que saber era cómo consigo que el humo fuera bien. Porque a mí lo que me pasaba es que cuando trabajaba olía quemado, no olía a humo, que era lo que yo quería. Pues entonces empecé a estudiar sobre distintos tipos de ahumados y me di cuenta que cuando empiezas a arder, lo primero que se arde como a 220, 230 grados es la metilcelulosa. La metilcelulosa nos da unas notas acres como a mantequilla y un poquito ácidas. Y las notas que yo quería, que son las notas a pimienta, a clavo, a vainilla, esas notas nos las daba cuando se quemaba la lignita. Y la lignita se quema por encima de la temperatura de quemado de la metilcelulosa. Ahí tenemos un problema, porque ¿cómo hago para llevar la temperatura más alta sin que se me queme lo de abajo? Pues ahí es donde empieza un poco la técnica y los truquitos para conseguir esa temperatura. Lo primero que yo hago, o que pienso que hay que hacer, es humedecer el serrín. ¿Por qué? Nosotros cuando hacemos un ejemplo muy fácil, cuando hacemos un asado, un churrasco, nosotros buscamos madera muy seca, que arda muy bien y que eche poco humo. Pues al revés. Nosotros, lo que para conseguir esto, lo que vamos a conseguir es tener madera mojada para que haga mal y me eche mucho humo. Lo que tenemos que hacer es mojar el serrín. Sin mojarlo demasiado, porque si lo mojamos demasiado llega un momento que nos notaba que nos ven notas sacres. O sea, tenemos que estar humedecido. Importante también, humedecerlo, y a mí me gusta humedecerlo siempre con agua, con una parte acuosa. Cuando lo humedecemos con aceites esenciales, que muchas veces también se recomienda, pasa el otro problema. Nosotros tenemos la temperatura buena como a 400 grados, pero a partir de 600 ya se quema, ya las lignitas, que son los aromas que nosotros queremos, se quemaron y ya nos dan otras notas a quemado. Y eso nos pasa también si le hacemos un aceite esencial, lo que pasa es que la combustión se aumenta y normalmente estos están hechos con bases alcohólicas. Nosotros lo que tenemos que conseguir es eso, humedecerlo con agua para que el alcohol no me potencie ese quemado. Y también siempre un mesero, porque en el momento que le metemos un soplete, la temperatura ya está pasando, casi ya está llegando a los 1000 grados y ya estamos mandando también, estamos quemando ya las notas aromáticas del ahumado. Entonces, yo cuando entendí cómo funcionaba el humo, ya empecé a aplicarlo. Estas son 3 de las recetas de las que hago con ahumados. La primera que hice es la del medio, es una variante de un cóctel clásico, es un piture. Y yo me di cuenta también que cuando ahumaba, si metía el humo dentro enfriaba el humo, metía dentro agua con hielo, el humo se me hacía más denso que el aire y en vez de subir, bajaba. O sea, me hacía la sensación como un hielo seco, pero los ojos de medios con humo, con la misma barriga que voy a utilizar ahora. Y yo, bueno, pues ahora que soy capaz de hacer esto, ¿cómo lo aplico? Pues yo lo primero que hacía era hacer un chule y dejaba como 3 dedos más o menos de hielo arriba, sin hielo. Y eso era lo que ahumaba y lo presentaba como un agua al cliente. Y
el mismo cliente se servía el agua, completaba el cóctel y el humo salía. Y la presentación era divertida y tenías esas notas tomadas. El siguiente cóctel que hice, que es el que voy a hacer ahora, es el gin tonic. Sí, voy a hacer un gin tonic. Lo que buscaba aquí era también llevar el gin tonic, el humo del gin tonic. Probé mil cosas, metía en el decantador, metía botellas, metía en coctelera, molía y me invadía. Porque yo también, cuando quería hacer un gin tonic, a mí me gusta que sepa gin tonic. O sea, no quería que supiera a humo. Y yo lo que me di cuenta, pues un poco la evolución del anterior. Porque yo lo que hago es enfrío mucho el vaso para conseguir que cuando meta el humo dentro del vaso, el humo sea más denso que el aire y se me quede dentro. O sea, yo lo que voy a hacer es aromatizar los hielos, y el vaso, y después en el momento que haga el gin tonic dentro del vaso, el humo se me va, me queda la bebida limpia de humo en nariz, pero me quedan las notas en dentro. Y yo también decido el ahumado que le quiero dar, si le quiero dar más tiempo o menos tiempo. Bueno, el último es otro cóctel que ahora preparo con tequila, que es la evolución, el siguiente paso. Pues yo lo fumo y a mí me pidieron un cóctel un poco que simbolizara, pues, que llevara tabaco. Este logo debe ser tabaco de vainilla y chocolate como un café. Y yo lo que hice fue directamente sacar el humo del cóctel. Yo, como me daba cuenta que si le metía un vaso muy frío se me quedaba dentro, pues yo directamente presento el humo al cliente. El cliente se sirve su propio humo, porque como el humo es más denso que el aire, el cliente cuando coge el vaso y tira, el humo cae. Pues el mismo cliente se sirve el humo en el mismo vaso. Es un poco lo que decía. Primero, entender bien el producto, cómo funciona, después entender lo que pasa y después aplicarlo a lo que vosotros creéis. Ya te digo, esta es un poco la evolución que hice yo con los fumados, pues cada uno puede tener la suya. También es una evolución de humo fumador. Seguramente un fumador tendrá otra evolución, porque a mí el humo me molestaba. Bueno, yo creo que tengo que explicar los pasos de la presentación. Tenemos también para hacer este cóctel, lo que hice, bueno, lo voy a trabajar con un libro. Yo necesitaba, a mí la ginebra del libro me gusta muchísimo. Yo lo que buscaba era una ginebra que tuviera muchísimo cuerpo para aguantar el humo, porque no tendría sentido hacer esto con una ginebra más aromática, porque es tapar una cosa con la otra. Pues yo lo que hice fue conseguir una ginebra que me gustara mucho y después lo que voy a hacer es ahumarla con barrica de cacañas. Lo que hago es cojo la barrica de cacañas, la venden en taquitos, la rayo bien y la pongo a macerar con vainilla. ¿Por qué hago esto? Porque bueno, la Casa Junípero empezó con una cervecería, es una cerveza referente en Estados Unidos, y después también tiene un bourbon, que es muy potente, no lo puedo creer, a mí me encanta, es un bourbon que me gusta mucho. Y yo juego un poco con eso, juego con añadirle esas notas a madera de bourbon, jugando un poco con la destilería, y después un pequeño también notas a madera de añejamiento en cigarro. Es decir, tenemos el vaso frío, humedecí ya el serrín, justo mechero. Tenemos que ver que no haya combustión. También, antes os dije que esté húmedo, pero el otro factor que nosotros tenemos es que también cuando vemos, nosotros para encender un fuego lo que hacemos es darle aire. Pues la máquina de humo deja de ser un molino.
Entonces nosotros lo que hacemos es, cuando vemos que está empezando a arder, la paramos para que no siga tirando y no siga prendiendo, haciendo fuego. Y en el momento que ya tendría, pues quitaría, si se me quemó alguna, las descarto, volvería a mojar otra vez ese ring y volvería a ahumar, y querer más notas ahumadas. A mí me llega con las que metí. Y ahora preparo todo el exceso de humo, se me sale. Yo en un principio, para potenciar estas notas dulces que me salían con la barrica, lo hacía un fluido de naranja. Pero después me di cuenta que me gustaba más jugar con el contraste. Mucho cítrico en nariz, por eso prefiero el limón, y después se moja un poquito más dulce. Yo generalmente para la ginebra prefiero trabajar con olivas y con limón. Yo también tiendo siempre a poner el gris hacia arriba. Todos sabéis que el 90% de la percepción de aroma, del sabor, es por el aroma. Yo cuando me acerque el gin tonic voy a oler cítrico y me va a salir cítrico. Y después es cuando me voy a encontrar con la madera, pero muy sutil. Por eso intento siempre poner la parte de arriba del cítrico. Me quedan 2 coctelitos más, como voy de tiempo. Ahora ya voy a hacer uno un poquito más técnico, ya voy a empezar a utilizar posiblemente la técnica más conocida o que más llama la atención en estas nuevas técnicas a la hora de hacer cócteles. Para hacer este cóctel lo que juego es con las notas de la ginebra. Darle un puntito más alto. A mí hubo un tiempo donde utilizaba muchísimas, trabajaba muchísimo con maracuyás, mango, lichi, frutas muy exóticas, y después me di cuenta que frutas que se utilizaban de siempre, que están muy bien. En este caso voy a usar la piña, pero yo utilizo muchísimo manzana, utilizo muchísimo pera, utilizo muchísimo uva. No, para hacer cócteles sofisticados tampoco tenemos que irnos a frutas demasiado extrañas, que también encajan muy bien muchas veces, pero tampoco hace falta hacerlo. Pero por otra parte, yo soy un fanático de las especies, a mí me encanta todo lo que son tipos de especies. Y en esta receta juego un poco con eso. Yo mi coctelería también se define bastante porque yo me preparo, como antes me preparé mi Palermo, me preparo prácticamente todos mis siropes. En este caso lo que hice fue prepararme un sirope de piña con garbanzo con jengibre. Hay muchas formas de hacerlo, yo ahora estoy probando distintas, pero generalmente lo que hago hasta ahora, y lo traje así para que lo vierais, es básicamente corto la piña y macero. La piña en este caso con cardamomo y con jengibre, porque le voy a meter también albahaca y me encaja muy bien también la albahaca con la ginebra. Y lo que hago es eso, macerarlo, y después, depende para qué lo vaya a usar, utilizo el líquido. En este caso voy a usar el líquido porque la ginebra, un poquito lo que hablaba antes. Si le metes pulpas o le metes cositas, a mí la ginebra me gusta que sean sabores más limpios. Pero por ejemplo, para que veáis antes del ahumado, que era el smoke tulip, lo que hago es, una vez que está bien macerada, la piña la saco y trituro esa piña. Me hago un puré con la piña dulce. Y ese va a ser el zumo que utilice. O sea, yo dependiendo a qué lo voy a usar, utilizo una parte del sirope
para una cosa y para otra. O sea, yo para este cóctel utilizaría lo que sería líquido y para el otro utilizaría la otra parte, triturada o colada. Porque la piña le pasa un poco lo mismo que al pepino, absorbe todo lo que le metas. O sea, la piña mientras está macerando se está endulzando. Y después va a ser mucho más. Ese mismo dulzor me va a valer. Yo también, siempre, a mí me gusta trabajar siempre con siropes 1:1. Normalmente los siropes que trabajamos comerciales, por eso, si ves alguna receta mía por alguna web, yo siempre mis siropes, a no ser que lo especifique, siempre va a ser 1:1, por volumen, una parte de agua y una parte de azúcar. Normalmente los siropes comerciales, Munin, Moilone, Munin, estos serían 2 partes de azúcar y una de agua. A mí me gusta esta parte acuosa porque me da un toque más fresco. Yo entiendo que el mercado acepta mejor este tipo de sabores más frescos que algo tan denso como puede ser el sirope 1:1. Yo básicamente pongo el agua, el azúcar, lo llevo a ebullición y en el momento que empiece a ebullir no reduzco nada, corto, dejo enfriar y ya está. No me gusta reducirlo. Y siempre también por volumen, no por peso. Si fuera por peso, el sirope quedaría un poquito más dulce que si fuera por volumen. Voy a añadir unas cositas de albahaca. A mí la albahaca me encanta cómo trabaja con la ginebra, con la lima y después también de cada momo también queda bastante. Yo también cuando trabajo hierbas en coctelera nunca las machaco. Simplemente las hago un poquito, las meto dentro y ya con la misma coctelera ya me va a aportar el sabor. Cuando machacamos demasiado la menta o la albahaca se rompe la hoja y nos salen notas amargas. Nosotros no queremos. No me gusta batir demasiado porque la albahaca es muy invasiva y corre el riesgo de que se a mí dependiendo del cóctel me gusta añadir el carbónico antes, no después, sino cuando coge el cóctel me sube los aromas, el carbónico, como está todo el tiempo subiendo los aromas. Normalmente le añado antes. El hielo tendría que estar mucho más picado. Y ahora, bueno, parte también de lo que define mi coctelería es que me gusta mucho jugar, no me gusta decirle ya ni decoraciones, sino ya para mí ya son acompañamientos. Muchas veces, lo que decía antes, estamos hablando mucho de estas nuevas técnicas que vamos a ver ahora de caviares, aires, espumas, pero para mí todas estas técnicas modernas son un acompañamiento a las técnicas clásicas. No tiene sentido sin la base. Para mí tienen tanta importancia el twist que le di antes de limón como los caviares que voy a hacer ahora.
no tiene el otro cóctel sin el twist no tendría sentido, estaría balanceado, estaría completamente fuera de balance, y este cóctel sin esto estaría fuera de balance. Por eso hay que darle el mérito a lo que tiene. No por hacer técnicas más complejas va a ser más grande, sino el cóctel te pide la técnica, no la técnica te pide el cóctel. Y ahora lo que hago es una hojita de albahaca, la piña que tenemos macerando, voy a poner un vasito, y ahora lo que voy a hacer es una explicación básica. Hay dos tipos de explicación. Ahora vamos a ver, traje un cóctel con cada uno porque muchas veces es la gente lo que más le llama la atención. Tendríamos la explicación básica y la esterificación inversa. Las dos tienen el mismo principio. Un producto que tiene calcio, cuando se pone en contacto con uno que tiene alginato, se crea una reacción y empieza a gelificar siempre el producto que tiene el alginato. Eso es así para los dos. En este caso, tengo aquí albahaca. Lo que hago es, la albahaca la escaldo, simplemente escaldar es meter las hojas en agua hirviendo durante 5 o 10 segundos, las sacas y las enfrías muy rápido. ¿Qué hago esto? Para que después a la hora de triturarlo no se me sirve. Si no, lo que me pasaría es cuando preparamos bases de mojito que cuando la rompes te queda negro. Pues para evitar eso, escaldas. Entonces lo que hago es, escaldo la albahaca, la enfrío bien, la trituro con agua y aquí la mezclo con alginato. O sea, esto es un agua de albahaca mezclado con alginato de sodio. Ahí tengo calcio, un producto que le llaman cloruro de calcio. Al mezclarse, al ponerse las dos, rehusadas, se empiezan a formar las bolitas. Este proceso, a diferencia del que vamos a ver después, como os decía, aquí va hacia adentro. O sea, aquí lo que gelifica es el producto que hay aquí. O sea, en un principio vamos a tener una membrana muy finita, sólida, y la parte de dentro líquida. Pero como una vez que arranque la reacción no se para, como en un cuarto de hora, lo que antes era solo una membrana se va haciendo cada vez más grande y al final va a quedar una bombola redonda. Por eso la aplicación básica tiene menos vida útil que la otra. No va a estar mala, o sea, no tiene ningún problema comerla dentro de 20 minutos con textura, pero la sensación de esa explosividad se va a perder. En cambio, la inversa que vamos a ver después, cuando lo veamos vais a ver que no, que es mucho más útil a la hora de trabajar en coctelería porque te va a permitir trabajar en ese plan. Ahora lo empezamos. Y aquí vamos a tener dos variables. Ahora vamos a probar un poquito con agua. Para acabar el cóctel, bueno, fijarse en la foto, lo que preparo es también la albahaca, la trabajo en la hoja, la trabajo en caviar y la trabajo también en un deshidratado, que se quedó por el camino. Tendríamos un deshidratado también de albahaca. Y yo lo que hago es caramelizar un poco la piña. El caviar o el calor que no tendría también al caramelizar la piña, lo que hacemos también es darle aroma. Y este sería el otro. Y ahora pico. Y ahora vamos a colar por el tercer mojote.
Luego, bueno, hacemos el cóctel y ya... No, está el ahora vamos a hacer, esta receta la creé para la presentación de un producto, bueno, que está también aquí, que es un Sloe Gin. El Sloe Gin es, bueno, me imagino que todos ya lo sabéis, es como nuestro pacharán, pero en vez de tener una base de anís, tiene una base de ginebra. O sea, sería una ginebra macerada en endrinas. Yo cuando me di cuenta de esto, me vinieron con el recuerdo, bueno, mi madre es navarra y que yo era pequeñito siempre había botellitas de pacharán por casa, no me las veía, pues estaban por ahí. Y se me ocurrió hacer esto, hacer una variante, hacer un cóctel que me recordara esto, que me recordara un pacharán, es un momento de mi infancia. De ahí un poco lo que decía antes de también conocernos a nosotros mismos, de dónde venimos, para aplicar esa coctelería que va a ser lo que nos hace únicos. Y yo me di cuenta también que a la hora de trabajar un cóctel que a mí me encanta, que es el Negroni, el público español muchas veces le costaba verlo porque es demasiado amargo. Nosotros en España nos gustan más las bebidas un poquito más dulces. Nos hace falta un vermú. Aquí es lo que significa. Pues eso, lo que quería hacer era una variante de un Negroni. Es decir, para hacerlo un poquito más accesible al gusto español, como este Sloe Gin me mantiene las notas de ginebra, pues yo lo que hago es mantengo la proporción de Campari, mantengo la proporción de vermú, que me lo traigo ahora, por suerte, y la parte de ginebra lo que hago es la divido en dos. Mitad, bueno, a gusto sería, yo normalmente lo que hago es dividir en dos. Mitad ginebra y mitad el Sloe Gin. Y así lo que hago es, al Negroni le aporto unas notas de frutos rojos que en el mercado español me gustan, pero intentando modificar lo menos posible el sabor final del Negroni. Mientras me traen el vermú, voy a explicar por la segunda parte, que es la otra explicación. En este caso sería la explicación inversa. Es exactamente lo mismo que antes. Pero en este caso aquí tengo un zumo de naranja, que es la decoración clásica del Negroni. Y aquí tengo con calcio, con glutamato, que es un calcio que no me aporta ni sabor ni textura, simplemente me aporta el calcio, tiene la propiedad que yo necesito. Y aquí tengo un baño que es con alginato, y lo que hago es le pongo una pequeña cantidad también de Campari y de Sloe Gin. Aquí tendría la naranja y aquí tendría el alginato con el baño de Campari y Sloe Gin. Y aquí lo que me va a pasar es que la membrana se va a crear del zumo de naranja hacia afuera. O sea, el zumo de naranja va a quedar exactamente igual, pero como pasaba antes, que lo que significa es el alginato, al meterlo, el zumo de naranja va a quedar exactamente igual y se me va a formar una película a raíz del zumo de naranja del macerado que yo he preparado. Y lo bueno que tiene esta técnica es que a la hora de trabajar en mise en place, en el momento que saco el ravioli del baño de alginato, como ya no hay más alginato, se corta la ravioli. Y me quedaría exactamente igual, la membrana me quedaría igual. Esto lo vais a probar, lo siento, después venís a la barra y lo probar. Y también, yo, dependiendo también, importante el conocimiento de la técnica para también saber aplicarla. En un principio, lo que hacía este cóctel es, no lo trabajaba directo porque también le quería dar un poquito más de dilución y lo trabajaba más en el calor. Pero me di cuenta también que después, al airearlo, al hacer la técnica de la aireación, lo que conseguimos es darle también, aparte de temperatura y de dilución, es darle textura. Y en boca va a ser mucho más agradable. O sea, yo básicamente
lo que haría sería, pues, idear como no vais a probar la lega y ahora nos serviríamos una botella. Y dentro de la botella es donde voy a meter los ravioles de naranja que van a simular las cervezas. Estoy enfrente del vídeo. Enfrente del vídeo que hay una puerta que tiene una potencia de porque entra a la entra con una sensación ahí hay gente en una potencia. Una puerta enfrente del vídeo que mete una cosa ahí. Ahí la máscara, ¿vale? Venga, pues abre. Las citrinas simulándome la botella de Pachacama. Y el mismo cliente lo que hace es servirse el cóctel a través de la cuchara y toma un traguito de cóctel más amargo y después muerde el zumo de naranja y un poquito más dulce. Pasamos un minuto y ya está. En un principio, cuando empezó el Nicotespirits, para mí uno de mis principales pilares de la disciplina es la parte más importante del éxito. Para mí era como el pilar, o sea, trabajar disciplina. Pero después me di cuenta que realmente es el éxito de la capacidad de pasar de fracaso en fracaso y perder el entusiasmo. O sea, la disciplina tenemos que tener cuidado porque nos puede llevar a la rutina. O sea, lo que hay que conseguir es tener un trabajo que nos apasione, encontrar la forma de trabajar y de hacer ese trabajo que nos apasione para ya poder disfrutar plenamente y no tener que tener el miedo ese a caer en la rutina. Muchas gracias.